Buenas tardes. Mirad, ahí tenéis en el aula virtual, en vuestro curso, tenéis una presentación que es un repaso de la electricidad de tercero. Es un PowerPoint que está bastante bien y en el que habla de algunas cosas que hemos hablado en clase y también del polímetro, que fue la última cosa que os mandé. Bueno, aprovecho para deciros que las clases las voy a colgar aquí en el aula virtual, pero que no van a ser por videoconferencia. Lo que haré será pues grabaros un vídeo con esta pizarra digital y os la iré colgando. Entonces, para seguir esta clase, lo primero que tenéis que tener es el PDF en el que habla de electricidad. Es verdad que no es que es de un instituto que se llama Bellavista, pero creo que está muy bien y lo podemos utilizar. En la primera diapositiva, pues veis que os habla de la electricidad y ahí pone la electricidad y es Bellavista. La segunda cosa es que ya sabíamos, por ejemplo, lo que es la materia, el átomo, los electrones, pues algo que vosotros ya sabíais, que tenemos un núcleo con protones y neutrones y que alrededor de ese núcleo pues giran los electrones y el movimiento de los electrones es lo que hace que tengamos pues la corriente eléctrica, que son un montón de electrones que van por un cablecito y nada más. Y los que conducen la electricidad pues son los conductores. Si seguís mirando esto, que esto os sonará pues del año pasado, os habla de lo que son conductores, que sería la siguiente, lo que son conductores y lo que son aislantes. Todo esto os suena, pues conductores son todos aquellos metales, sobre todo, que son capaces de conducir la electricidad, y aislantes, pues especialmente el plástico, la madera y este tipo de cosas. En la siguiente diapositiva voy un poco rápido porque esto os suena a todos. Los receptores, pues ya sabéis, como tenéis ahí en la imagen, que receptores son todos aquellos elementos que reciben electricidad y la pueden transformar en algún tipo de cosa. ¿En qué tipo de cosa es la que normalmente? Pues la luz, como tenéis ahí, el sonido o también, pues claro, el calor y el movimiento, que sería los motores los que transforman en movimiento. Esto también lo sabemos, ¿vale? Pues la luz, una bombilla, el sonido, un altavoz, el calor, pues un radiador, y el movimiento, pues básicamente sería un motor de un ventilador, en fin, cosas que sabemos del año pasado. Los generadores, como hablamos un día en clase, pues sabéis que son pues básicamente las pilas y las baterías. La corriente que nos puede dar una batería normalmente es corriente pequeña de hasta 12 voltios y la alterna, pues sabéis que la corriente alterna que tenemos nosotros en nuestra casa son 230 voltios de alterna. Sigo. Los conductores, que es la siguiente diapositiva, os habla de que existen conductores aislados, que tiene que tener una fibra que los proteja que sería de plástico. Tenéis ahí un dibujito. En la siguiente diapositiva, los elementos de maniobra, pues que ya sabéis vosotros cuáles son. Pues tenemos el pulsador, tenemos el interruptor, los finales de carrera, en fin, cosas que todos conocéis, ¿vale? En la siguiente diapositiva, que sería la diapositiva 8, pues ya os dibuja un circuito pues muy fácil, que sería la diapositiva 8. Pues aquí pues tenéis sencillamente en el esquema eléctrico sería una bombilla, tenéis pues una pila y como veis aquí pues tenéis un interruptor. Pues nada, esto es casi de primero de la ESO. Y eso es un circuito eléctrico pues que tiene eso, un receptor, conductor y generador. Los esquemas, pues como os acordáis, los esquemas se hacen con líneas rectas, aunque esto a mí no me ha salido muy recto, y el símbolo de la bombilla, el símbolo de la pila, todo eso lo sabéis vosotros. Recordad que el generador pues tiene una línea, voy a dibujarlo en otro porque me ha quedado bastante mal, ya sabéis que yo soy especialista en dibujar. Pues el generador, recordar que tiene
un borne más largo, que es el borne positivo, de donde se supone que sale la corriente, ¿vale? Después tenéis la simbología eléctrica, que sería para repasarla, que sería la diapositiva 10. Tenéis ahí la simbología eléctrica más importante, que esto también es repaso. En la diapositiva siguiente tenéis un esquema eléctrico, y en ese esquema eléctrico pues lo que tenéis son componentes reales. Entonces esos componentes reales que están con cables reales, como veis después tenéis el esquema eléctrico dibujado con símbolos eléctricos y las líneas son finas. Entonces veis ahí ya que el generador, que hay dos interruptores, que le ha llamado I1 y I2, le ha llamado a la bombilla, la primera que tenéis ahí, L1, un pulsador que acciona un zumbador, y luego tenéis un conmutador que es capaz de encender alternativamente el motor o la bombilla 2. Bueno, pues eso lo entendéis perfectamente, creo yo. En la siguiente diapositiva tenemos cosas en las que básicamente ya no hace falta ni entrar. Sería pues lo que nosotros ya sabemos que es tensión, lo que sabemos que sería que la tensión o el voltaje se mide en voltios, en fin, cosas que nosotros sabemos. Y que la tensión es una medida de la cantidad de energía. Los generadores lo que hacen es darnos tensión para que el circuito funcione. El otro concepto de tensión que tenéis en la diapositiva 4 es, en la diapositiva, perdón, 4 no, 14, ahí tenéis que la tensión se podría ver como el del nivel de agua, el símil con el circuito hidráulico, y esto, pues que si no hay una diferencia de tensión, pues evidentemente no hay circulación de corriente a través de ningún conductor. La otra magnitud, la tensión o voltaje eléctrico también nos lo explica con un símil de una bomba, pero de una bomba de agua. Y después os aparece el símbolo de la intensidad y lo que significa intensidad, que también lo sabéis. Esto desde luego es un repaso muy básico. La intensidad pues es la carga que circula a través de un conductor, y entonces veis ahí que hay mucha intensidad cuando hay pues muchos electrones circulando por un conductor, y que hay, y eso sería mucha intensidad, y la intensidad es baja pues lógicamente cuando hay un cablecito y pasa un electrón y al rato pasa otro y al rato pasa otro, en fin, pues alta intensidad y baja intensidad. Algo que sí que sabéis es que un amperio son 1000 miliamperios, porque hemos hecho problemas con miliamperios y con Cas, os lo recuerdo. En la siguiente diapositiva, que sería la 17, os vuelve a poner una foto que está muy bien, que es, pues compara la intensidad de corriente con intensidad de tráfico en una carretera. Bueno, no tiene más historia. La siguiente diapositiva os habla de lo que es la resistencia. Tenéis ahí un dibujito que se ve muy bien, pues que la resistencia, lógicamente, cuanto más resistencia hay, pues menos intensidad. A mayor resistencia, lógicamente, pues la intensidad es menor, ¿vale? Esto ya lo sabéis, tenéis ahí un dibujito que os recuerda la circulación de electrones cuando hay más y menor resistencia, y que todos sabéis que la resistencia se mide en ohmios, que es ese simbolito, pues porque en honor a la ley de Ohm, ¿vale? La siguiente os pone otro dibujito que creo que está muy bien, que es una resistencia grande, una resistencia pequeña, pero con dibujos, cosas que seguramente ya sabéis. Paso directamente a la siguiente diapositiva, que sería la de potencia eléctrica. La potencia eléctrica, recordáis que lo hemos visto alguna vez en clase, que es la energía entre el tiempo. Recordáis también que se mide en vatios, que el símbolo del vatio es una W, y que también la potencia eléctrica en electricidad, como hemos hecho en problemas, potencia es V por I, ¿vale? Esto lo hemos hecho en problemas, y recordar que la tensión en voltios, la intensidad en amperios, y lo hemos calculado. En la siguiente diapositiva, que sería la diapositiva número 27, pues tenéis también un ejemplo de lo que sería la potencia de una bomba, el símil hidráulico, para que lo entendáis mejor con dibujos, no hay nada nuevo. La energía eléctrica, pues la energía eléctrica, que sería la siguiente diapositiva, sería la diapositiva que te dice que la energía, pues lógicamente es la potencia por el tiempo, y que se mide en dos unidades, o se mide en julios o se puede medir en vatios, perdón, en kilovatios hora.
¿Y cómo sabemos si se mide en esta cosa o en esta? Pues dependiendo de en qué unidad te la pidan. Lo que sí tenemos que saber pasar es de julios a kilovatios hora. Los julios son vatios por segundo. Esto creo que no lo hemos visto en clase este año, aunque lo veríais el año pasado. Y bueno, pues lo haremos con algún problema cuando tengamos tiempo y cuando probablemente ya después del examen, porque en principio antes no nos va a dar tiempo. Luego tenéis la ley de Ohm, que todo el mundo la sabe, en la diapositiva siguiente, que ni siquiera la escribo. Después, cómo se hace el triangulito de la ley de Ohm en la diapositiva número 24, que tampoco hace falta repasarlo porque lo estamos viendo todos los días en clase. Si alguien no se acuerda, pues lo tiene ahí. Después otro dibujito muy facilito que te dice que cuanto mayor es el voltaje, pues mayor es la intensidad. Eso es algo de sentido común, porque el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. Después en la diapositiva 26 una interpretación de la ley de Ohm, que también se ve bastante claro: voltaje, intensidad, resistencia. Pues si el grifo es muy pequeñito o que la resistencia es grande, pues la intensidad que tenemos es más pequeña. La conexión en serie, esto ya lo vimos nosotros, porque nosotros ya hemos visto que cuando un circuito está en serie, pues lógicamente si son bombillas, pues están una al lado de la otra. Es decir, yo siempre os pongo el ejemplo de que sería como una mano va a una bombilla y la otra iría a otra, conexión en serie. Por ellos la corriente es la misma, cosas que ya sabemos. Quizá a alguien le puedan venir bien porque no se lo ha repasado. También en los receptores en serie la resistencia es la suma, lo tenéis en la siguiente diapositiva, aunque ya lo sabéis. Y en los generadores en serie, que no lo hemos visto, pues el voltaje también es la suma. No lo hemos visto, y como no lo hemos visto en problemas, en principio tampoco lo haremos en examen. La conexión en paralelo, pues ya sabéis que la conexión en paralelo es como si estuviéramos haciendo una mano y la otra al mismo receptor, y aquí pues lo que pasa es que lo que es igual es el voltaje es el mismo, y sin embargo la resistencia pues es el inverso de la suma, como tenéis por ejemplo en la diapositiva número ninguno. No tenéis las fórmulas, pues os las recuerdo, aunque ya las sabéis, pero bueno, las recordamos. Como hemos hecho tantos problemas, pues si tenemos un circuito en paralelo, unos receptores en paralelo, recordar que 1 partido de R total sería 1 partido de R1 más 1 partido de R2, en este caso más 1 partido de R3. Si solo hay 2, pues recordar que lo hemos hecho en problemas de circuitos mixtos, pues la resistencia cuando está en paralelo puede ser la multiplicación R1 por R2 partido la suma R1 más R2. Pero esto es solo 2 resistencias paralelo, ¿vale? Si no, no nos vale. Y después pues tenéis en la diapositiva número 32, que es la que os acordáis que os mandé de deberes, en la diapositiva 32 tenéis el polímetro. Yo os dije que hicierais un dibujo, etc. Pues el polímetro es, esto lo tenéis en la página 32, pues tiene una pantalla, como veis, de cristal líquido, la escala de resistencias, el botón de encendido, se puede medir la escala de corriente continua, corriente alterna, podemos medir intensidad